Hace miles de millones de años, este era el aspecto de la Tierra. La Tierra fue evolucionando. Con los años apareció la vida, los microorganismos, los insectos, peces, dinosaurios, animales y finalmente el hombre. Pero, ¿fue todo esto exactamente así? Probablemente no. 5 inventos modernos que existían hace millones de años. El martillo de King Goody. 1844. Cantera de King Goody, Millfield, Escocia. David Brewster estaba trabajando allí cuando de repente vio algo incrustado en un bloque de arenisca. Era un artefacto similar a un martillo. Inmediatamente se comunicó con sus superiores, que investigaron el hallazgo para que se lo entregaran a los científicos. Años más tarde se comprobó que el hierro que formaba la cabeza del martillo estaba fabricado con una enorme pureza. De hecho, parecía construido en el siglo XX. Pero no fue hasta el año 1985 cuando el Dr. Ahmed lo analizó con calma en el Centro Británico de Investigación Geológica. El Dr. Ahmed se quedó impresionado cuando comprobó la datación del objeto, así que no dudó en informar que la piedra en la que está incrustada el martillo pertenece a la edad de piedra arenisca roja inferior. El problema es que esta era es datada con 360 a 408 millones de años. La piedra en la que está situado el martillo es tan antigua que ni siquiera se habían desarrollado los dinosaurios. Tan solo reinaban en la Tierra grandes insectos y anfibios. Posteriormente a 1985 se le han hecho muchas más dataciones para comprobar que el Dr. Ahmed no estuviera engañado, pero todas arrojaron la misma fecha. Esto lo convierte en uno de los OPARTs más increíbles de la historia, pero aún así existe gente que no lo quiere creer, argumentando que hay algún tipo de equivocación o que simplemente es mentira. ¿Es que existía el hombre hace tanto tiempo? ¿O quizás un viajero en el tiempo se lo olvidó en aquella época? En cualquier caso, este misterioso martillo continúa siendo un misterio. El reactor nuclear de Oklo. 1972. Una fábrica francesa importó mineral de uranio de Oklo, en la República de Gabón, África. Pero se quedaron petrificados cuando comprobaron que el uranio ya había sido extraído. Cuando investigaron el lugar, encontraron que el lugar de origen era un reactor nuclear enorme, altamente avanzado, que fue construido hace 1800 millones de años y que además estuvo en funcionamiento durante unos 500.000 años. Este hallazgo generó mucha polémica, ya que muchos científicos creen que se generó de forma natural. Pero también es cierto que hay otros muchos que creen que tuvo que ser cosa del hombre. Uno de esos científicos de renombre es Glenn Seaborg, es jefe de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos y ganador del Premio Nobel por su trabajo en la síntesis de elementos pesados. Este hombre explicó por qué cree que no fue un fenómeno natural y por lo tanto el reactor nuclear debió ser hecho por el hombre. Las pruebas son más que evidentes. Para que el uranio sea viable en una reacción se necesita agua muy pura, solo conseguida en laboratorio. Y además también necesita ser abundante en el isótopo U-235, cosa que no ocurre en la mina de Oklo. Por si fuera poco, la radiación fue aislada en 40 metros a la redonda, sin sobrepasar
el perímetro de la mina, algo hecho más que a propósito. El mapa del creador de Bashkiria. 1995. Alexandre Chubirov, doctor en ciencias físicas y matemáticas y profesor en la Universidad Estatal de Bashkiria, decidió en compañía de su estudiante chino, Wang Un, estudiar la hipótesis de una antigua migración de los chinos hacia la zona de Siberia y los Urales. Esta hipótesis fue confirmada como cierta cuando descubrieron diversos grabados rupestres en chino antiguo. 3 años más tarde, el doctor Chubirov se rodeó de un equipo de investigadores para seguir investigando sobre los grabados, no consiguiendo demasiados resultados. Pero eso estaba a punto de cambiar. 21 de julio de 1999. Vladimir Krainov, expresidente del Consejo Local de Agricultura, reveló al doctor Chubirov la existencia de una tablilla enterrada en su patio. Una semana después se inició la extracción de la piedra de Dashka, bautizada así en honor de la nieta del doctor Chubirov. Después de limpiarla, los científicos se asombraron. La piedra era un asombroso mapa tridimensional enorme, de 1,48 m de altura, 1,6 de ancho y 16 centímetros de espesor. Lo más increíble de este mapa, grabado en 3 dimensiones, es que estaba recubierto por una fina capa de 2 milímetros de porcelana. Esta piedra tenía relieves tan exactos que para conseguirlos se tendría que usar tecnología moderna. Otro dato muy inquietante es lo que revela una parte del mapa. Un gigante sistema de irrigación con 2 sistemas de canales de 500 metros de ancho, 12 embalses de entre 300 y 500 metros de ancho por 10 kilómetros de largo y 3 kilómetros de profundidad cada uno. Sin duda alguna eso tendría que ser obra de una ingeniería futurista muy superior a la que hay ahora mismo en la actualidad. Pero, ¿quién fue el creador o los creadores de este mapa? El doctor Chubirov y su equipo fechaban el mapa a 3000 años, pero las dataciones de radiocarbono no coincidían, ya que presentaban mucha más antigüedad de lo que se había comprobado inicialmente. Tras varios análisis se comprobó que en un lateral de la piedra había 2 conchas. La datación de estas conchas llegaba a los 120 millones de años, dato que coincidía posteriormente con las investigaciones de Chubirov, que piensan que el mapa fue trazado cuando el polo magnético estaba situado en la tierra de François Joseph, coincidiendo con la datación de las conchas, es decir, el mapa tendría una antigüedad de 120 millones de años, justo cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. El doctor Chubirov, que no cree en extraterrestres, no da crédito a quién o cómo se pudo haber realizado el mapa, y para evitar nombrar a seres de otros mundos, ha llamado al autor del mapa el creador. Las esferas de Klerksdorp. Uno de los op-arts más increíbles que existen son estas misteriosas esferas de pirita que se han ido encontrando en Ottosdal, Sudáfrica. Todo este descubrimiento fue descubierto sobre estratos precámbricos y supuestamente fueron elaboradas hace 2800 millones de años. De ser esto cierto, son tan antiguas que ni siquiera existían animales ni plantas, tan solo atisbos de vida que empezaban a surgir en el inmenso mar que bañaba la Tierra. Pese a que los escépticos no creen que las piedras sean un artefacto del futuro hecho por extraterrestres o humanoides que viajaron en el tiempo para ver y explorar la época precámbrica, hay pruebas muy contundentes que afirman que fueron fabricadas de forma artificial. Estas esferas son increíblemente redondas. Tienen unas líneas rectas paralelas perfectas a lo largo de su perímetro y además están huecas.
Lo más increíble es que contienen níquel y pirofilita, materiales que juntos no se producen de manera natural. La huella de Meister. Nos trasladamos al año 1968, cuando una mañana el coleccionista de fósiles William J. Meister estaba buscando pequeños fósiles en Antelope Springs, a unos 70 kilómetros de Delta, en el estado de Utah. Meister iba acompañado de su mujer e hijas, que gritaron para que acudiera donde ellas estaban, pues habían descubierto varios trilobites. Cuando Meister golpeó con su pico de geólogo una de las piedras, apareció algo inquietante. La roca se abrió en dos, dejando al descubierto una especie de molde de dos caras, en el cual yacían dos trilobites. Uno de ellos se conservó en tan buen estado que posteriormente se supo que era de la especie Elratia kingii. Esta huella parecía una huella humana, y el talón aplastó a los trilobites. Como se sabe, los trilobites son una clase de artrópodos extintos que existieron desde la era paleozoica hace 570 millones de años hasta finales del Pérmico, hace 250 millones de años. Eran animales marinos. Entonces, ¿cómo fueron a parar debajo de un pie? Meister y otros investigadores creen que la zona de Antelope Springs pudo ser una playa hace 400 millones de años y que el calzado con las medidas 32 centímetros de largo, 11,25 de ancho y 7,5 centímetros de profundidad en el talón corresponderían a algún tipo de sandalias. De hecho, la huella muestra un desgaste característico en el talón que concuerda perfectamente con la distribución del peso de un ser humanoide. La noticia se hizo eco entre los medios, y el 20 de julio de 1968 el geólogo de Arizona Clifford Burdick se puso a excavar en la misma zona, buscando pruebas, y encontró algo que de hecho lo dejó helado durante días. La huella fosilizada del pie de un niño, con sus 5 dedos claramente marcados. La huella medía exactamente 14,4 centímetros y mostraba claramente los 5 dedos del pie. Pocos días después, y sorprendido por los hallazgos, volvió a la zona y de nuevo halló una huella. Esta vez pertenecía a una especie de calzado. Por su parte, Dean Bitter, un docente de la escuela pública de Salt Lake City, declaró que encontró en agosto de 1968 más marcas de calzados o sandalias en el área de Antelope Spring. Pero no había trilobites aplastados por estas huellas, aunque sí se encontró uno pequeño cerca de las marcas de las pisadas, en la misma roca. Un dato curioso es que a finales del período ordovícico hubo una extinción masiva, en la cual la ciencia no se pone de acuerdo. De hecho, aún sigue siendo un gran enigma. Pero los resultados fueron catastróficos, pues la mitad de las especies animales existentes, incluidos los trilobites de la época, se extinguieron. ¿Tendrían algo que ver los seres de las huellas con esa extinción masiva? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Si todos estos objetos fuera de su tiempo, o parts, efectivamente son reales, la teoría de la evolución se vendría definitivamente abajo. Es decir, se tendrían que reescribir muchos libros de historia y geología, y seguramente muchos investigadores geólogos perderían credibilidad, y todos sus trabajos serían echados por tierra. La verdad es que sería una gran hecatombe para la geología, algo que evidentemente, no le interesa a esas personas, pero que sí nos interesa a los buscadores de la verdad. Hasta pronto, amigos.